de esto, llamados con un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Usted y yo no estamos aquí por accidente. El Señor lo trajo aquí porque Él tiene un plan. Él tiene un plan con usted. Él ya determinó lo que Él va a hacer con usted. Y si aplicamos esta palabra a nivel congregacional, la iglesia o el ministerio Mahanaim no está en esta ciudad por accidente. No estamos en Sacramento por casualidad. Nosotros fuimos llamados de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con este ministerio. Dios tiene un plan con esta iglesia. Esta iglesia no se formó, hermanos, por casualidad, no se ha formado por accidente. No, esta iglesia, hermanos, está formada por el Señor. ¿Por qué? Porque desde antes Él así lo planeó. Entonces, hermano, mire, iglesia Mahanaim, entienda esto: usted no está en esta ciudad por accidente. Dios tiene un plan con nosotros en esta ciudad. Un domingo atrás el Señor nos revelaba por palabra de sabiduría los planes que el Señor tiene para con nosotros. ¿Sí se acuerda? Porque palabra de ciencia tiene que ver con esa capacidad de conocer algo en el presente que le está pasando a alguien. Y la palabra de sabiduría tiene que ver con algo que va a suceder en el futuro. Eso tiene que ver con los dones del Espíritu, ¿verdad? Hay palabra de sabiduría, ¿verdad? Hay palabra de ciencia. Entonces, hermano, Dios ha venido revelándonos, hermano, su propósito, su plan con esta iglesia. Entonces, hermano, ahí vamos, hermanos, ahí más o menos voy entendiendo yo ese plan. Y entonces, por eso el tema de hoy: llamados con un propósito. Entonces, la Biblia dice, yo le leo en esta versión, dice: Dios nos salvó. ¿Quién nos salvó, hermano? Dios. ¿Y de qué forma Dios nos ha salvado a nosotros? En que Dios mandó a su Hijo a esta tierra para que Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestros pecados sobre sí y los llevó al madero. Y ahí, hermanos, quedaron clavadas. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, dice que antes, hermanos, de que Él muriera, Él exclamó diciendo: Padre, consumado es. En otras palabras, Él, hermanos, en la cruz, Él pagó nuestras deudas. Pagó, hermanos, sufrió los dolores de nosotros. Y de esa manera, hermanos, Dios nos ha salvado a nosotros. Pero esa salvación ha llegado a su vida y a mi vida creyendo en el Señor Jesucristo. Por la fe en el Señor Jesús. Por gracia sois salvos, dice, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que esto de la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. La salvación de Dios se recibe por creer en el Hijo de Dios. Por eso Felipe le dice al etiopiano:
Le dice, porque él estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, capítulo 53, donde Isaías pudo mirar al siervo sufriente, a Jesús sufriendo por el castigo de nuestros pecados. Y entonces Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, el etiopiano, le dice, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie me lo explica? Y entonces Felipe, como sabía, hermanos, entonces se subió al carro y le explicó. Le habló de Jesús, le predicó del Señor, que Cristo murió en la cruz y que al tercer día resucitó. Y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre, y que todo aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. Y Felipe no solamente le habló de eso, sino que también le dijo, mira, si crees, después de creer, tienes que bautizarte. Le habló también del bautismo. Por eso el eunuco dice que cuando él vio agua junto al camino, le dijo a Felipe, Felipe, dice, ahí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Y Felipe, hermanos, le dice, bien puedo bautizarte. Pero le hace una pregunta, ¿pero crees en el Señor Jesús? ¿Y qué respondió el eunuco? Dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando el eunuco, hermanos, confesó su fe en el Señor Jesús, hermanos, dice que, hermanos, brequearon, pues, frenaron el carro y pararon, hermanos, bajaron al río y bautizaron a ese hombre porque creyó en el Señor. Entonces ese eunuco, hermanos, dice que se fue gozoso, se regresó contento, hermanos, a su país. ¿Por qué? Porque cuando alguien es salvo, cuando la salvación de Dios llega en la vida de un ser humano, hermanos, también llega el gozo. El gozo. Por eso la palabra que dice que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino que el reino de los cielos consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres cosas. ¿Por qué el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en el gozo del Espíritu Santo? La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y como no hay justo en la tierra, sino solo Dios, entonces, para poder justificarlo a usted y a mí, usted y yo necesitábamos la justicia de Dios. Por eso el reino de Dios se trata de justicia. La justicia de Dios que se recibe por fe y para fe. Entonces, cuando usted creyó en el Señor Jesús, la justicia de Cristo fue depositada sobre su vida y entonces el Padre lo declara justo. Y desde ese día usted es justo. Y la Biblia dice, los justos heredarán la tierra. No los testigos de Jehová, son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido justificados por Dios por haber creído en el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué significa la palabra justificado? Simple, Dios te declara inocente de todos tus pecados. Dios te perdona y te dice, mira, de hoy en adelante ya no te voy a mirar como pecador, de hoy en adelante te voy a mirar como mi hijo.
porque la justicia de Él ha sido depositada en tu cuenta sobre tu vida. Y es por eso que ahora somos justos. Entonces, hermano, mire, cuando somos justificados, perdonados, después viene la paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oiga eso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justicia es primero. Después de que nosotros fuimos justificados, entonces llegó la paz. Entramos en paz con Dios, porque por causa del pecado, usted y yo éramos enemigos de Dios. Por eso el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu. Entonces, hermano, mire, la Biblia habla del gozo de la salvación. ¿Cuántos tienen la salvación de Dios? Entonces tiene que haber gozo ahí, hermano. Tiene que haber gozo en su vida. Entonces dice, mire, pues volvamos al asunto. Dios nos ha salvado y nos ha llamado. ¿Con qué? Nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué significa eso? Dios nos salvó y nos ha llamado, ¿para qué? Para vivir una vida en santidad. Eso es lo que significa eso. Te llamó a ti, me llamó a mí. ¿Pero para qué? Para que vivamos una vida que le agrada a Dios. Por eso dice, nos llamó con llamamiento santo. Y esa palabra santo significa alguien que es tomado y es apartado por Dios. ¿Para qué? Para que viva para Dios, para que agrade a Dios. Entonces, hermano, Dios nos salvó, dice, y nos llamó con un llamamiento santo. Queriendo decir que Él, hermano, nos llamó para que vivamos una vida santa, agradable al Señor. Entonces, hermano, nos llamó. Ahora viene la otra parte. Y fíjate que dice que Él no nos llamó conforme a nuestras obras. Oiga eso. No te llamó a ti, hermano, por algo bueno que usted haya hecho. Hay una versión que dice, no lo hizo porque lo merecieras. En otras palabras, nadie de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado porque usted y yo lo merecemos. No. Nadie merece lo que Dios nos ha dado. Usted no se lo merece. Yo tampoco no me lo merezco. El llamado de Dios en nuestra vida no es algo que usted y yo lo merecíamos, sino que el Señor nos llamó a nosotros. ¿Por qué? Porque ese era su plan. Ese era su propósito. Ay, hermanos. Por eso dice allí, y nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó para agradarlo a Él, para vivir para Él. Y Él no nos llamó por algo que nosotros hayamos hecho, sino que Él nos llamó porque ese era su plan, hermanos. Por eso la palabra propósito, ¿qué significa? Plan. Un deseo de Dios. Entonces, por eso dice aquí, no nos llamó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le leo en esta versión. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa,
No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces, mire, hermano, para que nadie, hermano, se le meta el orgullo, la altivez. ¿Ah? El Señor no te llamó a ti porque usted lo mereciera, sino que Él nos llamó. ¿Por qué? Porque ese era su propósito con nosotros. Ese era su plan. Mire, hermano, le pregunto, cuando el Señor lo llamó a usted, cuando el Señor nos llamó, ¿había algo bueno en nosotros? Yo peor, hermano. Yo era el más peor. Imagínate qué bueno, ¿verdad? ¿Qué de bueno había en mí? Si usted me hubiera visto, hermanos, antes de que el Señor me llamara, ustedes se asustarían. La única que no se asustaba era mi esposa, porque yo era su esposo. Pero, hermanos, yo estaba hecho, hermanos, ¿qué? Pues estaba desbaratado, hermano. Todo sucio, malo, ladrón, bandido y lo que usted quiera añadirle. El que menos debería de estar aquí soy yo. Pero como Él nos llama, no porque lo merecemos, sino porque Él desde antes, hermano, así lo planeó. Entonces ahora cuando, hermanos, llegue ese momento, dice, Vicente, y me llamó y aquí estoy. Entonces nos ha llamado, hermanos, porque Él tiene un plan con usted. Dígale al que está a tu lado, fíjate que Dios te llamó a ti porque tiene un plan contigo. Si el de al lado no habla español, háblenle en inglés, hermano. Mire, hermano, fíjate que el Señor nos llamó a nosotros, no porque lo merecemos, no, nos llamó porque Él desde antes así lo determinó. Así lo planeó, aunque, hermanos, éramos los más malos, hermano. Los más malísimos. Por eso Primera de Corintios, ¿qué dice? Que lo que Dios escogió, ¿cuál? Lo más débil, lo más vil, lo necio, lo menospreciado. Así que no se crea. Sí, porque hay algunos hermanos, nomás porque Dios los usa tantito, ya ni los saludan a uno. Se creen más mejor que la otra hermana, que el otro hermano. God bless you. Sí, hermanos, ese orgullo es del diablo. Sí, hay, hermano, yo me he encontrado con ministros, hermano, llenos de orgullo. ¿Cómo, hermano? Un día me estresé. Ya le dije a mis hermanos que me ayuden, hermano, digo, llévelos a comer, hermano, porque yo ya no aguanto. Sí, hermano, un orgullo terrible, una soberbia, hermano. No, hermano, si la Biblia dice que tú ni merecías recibir eso. Si te llamó el Señor, es porque por su amor y su gracia, es porque desde antes Él, hermano, planeó llamarte, planeó escogerte. Así que, hermano, que nadie de aquí, hermano, sea altivo. El que es altivo hay que desinflarlo, hermano. Sí, por eso casi no muy levanto a nadie aquí, hermano, porque peligroso hablar mucho de la gente. A veces se le mete el diablo, hermano, y comienza a inflarse. Pero para eso me puso el Señor aquí, para desinflarlo. Sí, que todo lo que Dios le ha dado, no se lo ha dado porque usted se lo merece, sino que porque Dios en su amor y en su misericordia, desde antes de la fundación del mundo, planeó dártelo.
planeó, hermanos, entregártelo. Llamados conforme al propósito de Dios. Ah, qué lindo, hermano. Yo nunca me imaginé, hermanos, estar aquí y decirles todas estas cosas. Menos ser pastor, hermano. La familia que un día pensaste que íbamos a hacer todo esto. Ay, ¿cuál, hermano? Un loco hablando solo. Un loco allí nomás, parado en una esquina, saludando a todo mundo que pasa, pensando que todo mundo lo conoce. ¿Quién se iba a imaginar todo eso, hermano? Desde las 5 de la mañana, ahí estaba yo, hermanos, el diablo me tenía atontado y en mi mente decía, ahí va tal fulano. Y yo decía, llegaba a las 12 del día, hermanos, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Volvía en sí. Y ahora mire, hermano, ¿dónde nos tiene el Señor? No me vaya a decir, hermanos, que yo merezco todo esto. No, hermano, esto es plan de Dios. Esto es propósito de Dios, hermano. Te llamaron porque hay un plan de Dios contigo. Te llamaron porque Dios, desde antes de que Él fundara la tierra, hermanos, planeó hacer cosas contigo. Tú eres parte del plan de Dios. Hay un plan de Dios con tu vida, hombres. Hay un plan. Ahora pregúntale, Señor, ¿cuál es ese plan? Entonces dice aquí, te llamaron no porque lo mereces, sino que Dios te llamó porque Él desde antes determinó hacer algo contigo. Ahora, mire, ahora pues ya entendieron eso conmigo. Que te llamaron a ti, ¿verdad?, con un plan. Y que ese llamamiento Dios lo hizo no porque lo merezcamos, sino porque Él en su misericordia desde antes determinó hacer eso con nosotros. Entonces, ahora, como nosotros somos los llamados, ahora para terminar, vaya a Romanos 8. Un texto favorito suyo. Esto es para los que tienen llamados, para los que fueron llamados con un propósito, con un plan. Esto no es para todo mundo. Este texto aún los del mundo lo usan. Sí. Se me hace que los del mundo usan más este texto que nosotros. Sí lo he oído, hermano. Romanos 8:28. ¿Quién no se sabe ese bendito texto? ¿Lo tienen? Ya entendimos que el Señor nos llamó con un plan. Entonces ahora Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Muchos hermanos se quedan ahí. Hasta ahí se quedan. Qué bonito el texto, dicen. Pero viene la otra parte. Todas las cosas te va a ayudar para bien. Pero esto es, dice, a los que conforme a su propósito, esto es solamente para los que Dios llamó con un plan. Esto no es para todo individuo en el mundo. Usted no ha escuchado la gente del mundo que dice, es que todo obra para bien. ¿No los ha oído? Hermano, ¿en qué mundo vive usted? La gente de afuera dice eso. Cuando les pasa algo, hermanos, que no es, ¿cómo se dice? No es agradable. Yo he oído gente que dice, Dios sabe por qué. Todo obra para bien. Pero esta palabra, hermano, no es para todo individuo.
Esta palabra, hermanos, afirma, aclara que esto de que todas las cosas van a obrar para bien es solamente para los que Dios llamó con un plan. Por eso dice ahí, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra. Esa es la señal, hermano. El que ama al Señor es aquel que guarda la palabra, vive la palabra. Entonces dice que los que aman a Dios, ¿qué les va a suceder a los que aman a Dios? Todas las cosas que les suceda, todas las cosas que les pasen, dice, les va a ayudar, les va a servir para su bien. Esto es, dice, a los que fueron llamados con un plan de Dios. Entonces, por eso dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Le leo esta versión, Nueva Biblia Viva, Romanos 8:28. Dice, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Oiga, hermanos, eso es lo que significa esa palabra. Dice, si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Hay un plan de Dios con su vida. Hay propósito de Dios, hermanos, en su vida. Y como Dios lo llamó con un plan, con un propósito, ahora que, hermanos, estamos en la tierra, todo lo que nos va a suceder, ¿qué va a suceder, hermano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué Dios va a hacer? Todo lo que nos va a ocurrir, sea bueno, sea malo, ¿qué dice la Biblia? Entonces, Dios se encargará de que eso que quizás para nosotros es malo, dice, Dios se encargará, hermanos, que eso venga a beneficiarnos a nosotros. Ay, pero pastor, ¿cómo me va a beneficiar algo malo que me está sucediendo? ¿Ya? Algunos dirán, pregúntenle a José, el de la Biblia, pues. No al hermano José, el de la Biblia. Preguntémosle. ¿Por qué? Porque José dijo estas mismas palabras. Ustedes planearon hacerme daño. En el último capítulo de Génesis, Josué le dice esto a sus hermanos. Les dijo, mira, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios se encargó, dice, de que eso me viniera a beneficiar. Ah, hermano, mire cómo es el Dios de nosotros, hermano. Yo no sé si lo está comprendiendo conmigo. A ver, dígame, hermanos, ¿qué era lo que los hermanos de José le querían hacer? ¿Felicitarlo en su cumpleaños? No, lo querían matar. Lo odiaban, lo envidiaban y decían, matémoslo. Matémoslo. Ahí viene el soñador. Y Josecito, hermano, pensando como son sus hermanos, pues hermano, allí cantando, yo siento gozo en mi alma. Y llegaba, pues los encontró, pero él no sabía que esos malvados ya estaban planeando matarlo. Y él llegó, yo siento gozo en mi alma. Hay vida en Jesús. Pero esos bandidos dicen, ahí viene, matémoslo. Me cae gordo, me cae mal ese hermanito.
Hermano, tenga cuidado. Sí. Y entonces llegó José y les dice: ¿cómo están? Papi me mandó para buscarlos y para saber cómo están. Nombres, hermano, que agarran a José. ¿Y qué dice? Que lo lanzan ahí, hermanos, a un pozo de agua, ¿no? Gracias a Dios, vea, mire qué lindo es el Señor, que ese pozo estaba seco. Imagínese, estuviera lleno de agua y se muere José, se ahoga. Pero como Dios dice, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro beneficio, sea para nuestro bien. Ahorita lo que te está pasando, quizás no lo entiendes. ¿Por qué me pasa a mí, Señor? Mejor cálmate, tranquilo, te easy. ¿Ya? Y si voy, dicen los güeros. Sí, tranquilo. Yo sé que no lo entiendes, pero Dios en su sabiduría, Él sabe. Y eso que te pasó, que te está pasando, Dios se encargará, dice mi Biblia, yo no sé cómo dice la tuya, de que eso te venga a beneficiar a ti. ¿Pero por qué? Porque número uno, porque amamos a Dios. Número dos, porque somos gente que Dios llamó con un plan. Por eso, hermano, dígale al que está a tu lado: eso que te pasó, Dios se encargará de que sea para tu beneficio. Te va a beneficiar eso. Pero ¿cómo si me robaron la sopladora? Sí, hermano, ¿cómo? Dice uno. No, hermano, ¿cómo? ¿Para qué? Hermano, Dios sabe. Sí, Dios, hermanos, es pero extraordinario. Por eso, mire, acuérdese de la palabra. Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios y a los que han sido llamados con un plan. Ahora termino con esto. ¿Cuántos fueron llamados aquí con un plan? Te llamaron porque Dios tiene un plan contigo. Y eso que te está pasando te va a servir para tu bien. Te va a beneficiar, hermano. Yo no sé de qué forma, ese es el problema de Dios. Porque es Dios el que está hablando aquí. Yo simplemente estoy repitiendo. Es Dios el que está diciendo. Esas cosas que te están pasando, dice, yo me voy a encargar de que te beneficien, de que sean para tu bien. ¿Por qué? Porque yo te llamé con un plan. Hay un plan, hermano. Hay un plan. Vea en la Biblia todos los que fueron llamados por Dios con un propósito. Moisés. Dice que Faraón, hermanos, ordenó matar a todos los niños de una edad hacia abajo. Y Moisés era un baby. Y entonces, hermanos, dice que comenzaron a matar a todos los niños, como el día de hoy. Pero como Dios tenía un plan con Moisés, dice que sus padres, dice, prepararon una canastita, hermanos, le ponieron brea, ¿verdad? Lo calafatearon, dice pues. Y después, hermano, dice, lo pusieron a Moisésito allá adentro. Y entonces, hermano, fueron al río y lo pusieron sobre el río, hermano. Mira cómo es Dios. Pero ¿para qué, hermano? A ver, dígame, ¿para qué? Esa ley era para matar a Moisés. Pero más sin embargo, esa ley benefició a Moisés. Porque si no fuera por eso, ¿cuándo Moisés iba a llegar en el palacio? A ver, diga.
Entonces, pero como Dios en su sabiduría, hermano, dice, entonces guardó a Moisés, lo metieron y cabal, hermano, ahí estaba la hija de Faraón, dice, con sus doncellas en el río, ahí le estaban enseñando a nadar. Ese es invento mío, hermano. Hasta el sueño se les fue. Entonces dice que la hija de Faraón estaba allí y cabal vio esa canasta y la trajeron, dice, es un niño. Y dice que la hija de Faraón adoptó a Moisés. Y así Moisés, hermano, creció en el palacio. Creció, lo educaron, adquirió la sabiduría de los egipcios. Era un hombre estudiado, preparado, Moisés. Pero todo eso, hermano, Dios hizo que eso viniera a beneficiar a Moisés. Termino. Es la tercera vez que digo termino. Lo que te está pasando o lo que te vaya a pasar